Señor presidente, señoras y señores diputados, menos mal que el señor presidente del Gobierno ha comenzado su intervención reconociendo que había una gran alarma social. Y menos mal que al finalizar su intervención ha recomendado serenidad. Señorías, todos de este hemiciclo, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya hace gala de serenidad en estos momentos. Y hace gala de serenidad porque reconoce que cuanto más gravedad, más serenidad. Pero el espectáculo montado aquí ni ayuda a la democracia ni ayuda a la responsabilidad, porque se transforma este hemiciclo, depositario de la soberanía nacional, en un circo en el cual se pretende, a voces y pataleos, transformar algo que no es real, un supuesto gobierno y una supuesta alternancia. Si esto es así, las consecuencias que saque el pueblo español son bastante negativas. Por tanto, serenidad. Serenidad que implica firmeza. Firmeza que es no admitir transacción, ni debilidad, ni connivencia activa o pasiva con aquellas acciones y actuaciones que están minando y lesionando el Estado social y democrático de derecho. Y junto a la firmeza, claridad, porque, señor presidente del Gobierno, en su cortísima y muy esperada intervención, usted no ha sido en absoluto nada claro. Claridad que debe ceñirse a datos, hechos, causas y efectos. En suma, una explicación mínimamente cohesionada, mínimamente coherente. Y sobre todo claridad, porque cada fuerza política aquí tiene que decir exactamente en dónde está, qué partido toma y cuál es su posición. Para intentar ayudar a comprender este debate y para responder a la intervención del presidente del Gobierno, hemos cogido en Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya un método que creemos que es bastante correcto en estos momentos. El método consistente en seguir cronológicamente desde el día 19 de abril los acontecimientos y ellos mismos arrojan una luz para interpretar correctamente las palabras del presidente de Gobierno. Y comencemos. Precedido de un estado de alarma y consternación social por el estallido de casos de corrupción anunciados ya por nuestra fuerza política hace años, tiene lugar el debate del Estado de la Nación. En dicho debate, Izquierda Unida plantea en su discurso dos ejes fundamentales. Primero, le pide la dimisión al presidente del Gobierno y la dimisión la basa en 5 causas que ordena y exige además el entendimiento de que el orden es el siguiente. Primero, por el paro. Las últimas cifras nos dan un paro juvenil del 37,5%, por encima de los demás países de la Unión Europea. En segundo lugar, se demanda la dimisión por la destrucción de tejido productivo. Es decir, estamos asistiendo día a día a una fábrica, un taller, una industria que se van cerrando, con lo cual tenemos más gente en el paro, pero sobre todo tenemos la falta de una base auténtica para una auténtica economía productiva. Y, por tanto, se demuestra que en estos años ha habido prioridad de la economía financiera sobre la economía productiva. La tercera razón que fundamenta nuestra petición de dimisión es la política antisocial sin parangón en toda Europa que hace palidecer a los gobiernos más conservadores. Me refiero a la llamada Ley de Reforma del Mercado Laboral. Y, en cuarto lugar, hacemos residir nuestra petición de dimisión en algo importante. La actuación del presidente González, de su Gobierno y de su política ha empujado más que ellos mismos el avance de estos bancos de la derecha y, por tanto, le hacemos responsable del avance de la derecha, no solamente en el avance social, sino en el avance ideológico. Y, en última instancia, colocamos
como punto de partida también para pedir la dimisión, la corrupción y la corresponsabilidad con la misma. Por todo lo anterior, por el consentimiento de rápidas y excesivas concentraciones de poder económico, por el consentimiento de desviaciones perversas del poder político y de hacer de la democracia una simple y pura técnica. Y bien, a partir de ahí, en aquel debate presentamos, como siempre, una propuesta, un programa alternativo de gobierno, sustentado y basado en el desarrollo de la Constitución. Un programa alternativo de gobierno sobre 3 ejes: la reforma de la política económica, la reforma del Estado y la reforma de la política. Porque aquí se viene también a traer propuestas alternativas. Aquí no se viene solo a atacar y denunciar, se viene a traer el modelo propio de gobernabilidad ante una ciudadanía angustiada, porque si aquí no se traen propuestas, la excusa se le está entregando ya en mano. ¿Qué traen ustedes? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por tanto, aquí hay que traer diariamente alternativas y programas de gobierno. Y al terminar, hicimos un comentario que se ha transformado en profético. Hablábamos del doble Estado, esa parte opaca de los aparatos del Estado, esa parte opaca que avanza en cuanto que la democracia se va reduciendo a una pura técnica. Esos aparatos del Estado que van aumentando de peso en la medida en que hay ejecutivos cada vez más fuertes por mor de la eficacia y legislativos o cámaras de control cada vez más disminuidas, y un aparato del Estado con una creciente autonomía y, por tanto, con un descontrol y a veces un control no reglado, un control no legítimo, un control no reglamentado. Ver en el caso de Roldán solamente el caso de un individuo que se lucra, de un individuo que produce ingresos extraordinarios a través de medidas no legales, es simplemente desviar el problema. Ya dijimos en aquella intervención que el problema, el asunto del señor Roldán, hay que verlo a la luz de esta trama, a la luz del doble Estado, a la luz de los fondos reservados, de la venalidad de su uso, de la utilización de los mismos, de las gratificaciones pasadas y, en definitiva, es el problema del Ministerio del Interior de su conjunto. Día 30 de abril, rueda de prensa del ministro Asunción, en la que, contradiciendo afirmaciones hechas hacía unos días, hace 2, comunica la fuga del señor Roldán y su dimisión como ministro. Izquierda Unida pide inmediatamente, reitera, la dimisión del presidente González y pide la dimisión de los señores Corcuera, Barrionuevo y Solchaga, y espera prudentemente otras actuaciones para seguir pidiendo dimisiones. Día 3 de mayo, comparece en comisión el señor Asunción, y lo que el señor exministro o ministro dimisionario viene a decir a un país expectante es lo siguiente: no sabe dónde está Roldán. Y dice algo extremadamente preocupante ante una ciudadanía conturbada: será un éxito que encontremos al señor Roldán en 3 meses. ¿Y dónde está el baremo para medir los 3 meses? ¿Qué ocurre en 3 meses? ¿Quién le ha dicho que en los 3 meses puede ser un éxito o no? ¿Por qué se da esa fecha? Es altamente inquietante ver esa fecha y, sobre todo, ver cómo el ministro responsable habla de que será un éxito coger al señor Roldán antes de 3 meses. Y a partir de ahí, el señor Asunción insinúa que ha podido tener ayudas, es decir, que el señor Roldán ha podido gozar de toda una logística. Dicho de otra manera mucho más clara, que el señor Roldán se ha beneficiado de su entorno para poder intentar huir, algo que constituye una gravedad sin precedentes, porque no solamente implica a agentes o números de los servicios de fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, sino a sus mandos y, en definitiva, por la cadena de mandos, puede llegar hasta muy arriba. Pero a partir de ahí también dice algo extraordinariamente preocupante, que al señor Roldán se le retiró la escolta. Y bien, se le retira la escolta a un señor que es notoriamente objetivo terrorista, a un señor que tiene más que indicios,
Ya ha habido informes del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado, informes publicados en los medios de comunicación, pero sobre todo, y llamo la atención a sus señorías, se le retira la escolta a alguien que en la comisión que lleva su nombre en su comparecencia le dice a todos los diputados lo siguiente: tengo en mi cabeza y en mi casa más basura que Foxa, reconocida empresa de basura. Un señor que dice en plena comisión que tiene más basura que Foxa y, por tanto, utilizando un tono amenazante, no llama la atención al señor ministro, ni al CSIC, ni al presidente del Gobierno. ¿Qué querrá decir? Simplemente por curiosidad. A este señor se le retira la escolta. Pero, sobre todo, esa insinuación, esa afirmación que después se ve verificada por afirmaciones hechas en una entrevista. Conclusión: negligencia culpable y responsabilidad política por encima del señor Asunción. Colaboración por omisión en la facilidad para la fuga. Y agravamiento de esa fuga, de esa omisión, de esa negligencia, en la medida en que tenemos presente lo afirmado por Roldán, el uso de los fondos reservados, toda una trama que va y que viene. ¿De qué sirven esos fondos reservados? ¿Cómo se han utilizado? Entradas y salidas de maletines, firmas de guardias civiles, toda una auténtica trama cuya cabeza visible está en la del señor Roldán y, sin embargo, eso se olvida. Pero a partir de ahí, algo más inquietante, que esto trae a primera fila otra vez el tema de los GAL. El tema de los GAL, en la medida en que recordamos cómo el ministro entonces, señor Corcuera, no quiso dar explicaciones en el juicio acerca de la utilización de los mismos. Dichos fondos reservados pasan a ser ya algo fundamental en esta cuestión. Porque, señorías, no estamos en el caso de un fugado que ha delinquido presuntamente y parece que hay evidencias. Estamos ante el caso de algo de mucha mayor envergadura, del uso y abuso de fondos reservados que atentan contra la propia seguridad del Estado porque hacen emerger lo que se califica como el doble Estado. Consecuentemente, y a tenor de las palabras del señor Asunción en comisión, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya pide la comparecencia del señor presidente del Gobierno. Pero llamo la atención también, por mor de la serenidad, de lo que hizo Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. No dijo que compareciese inmediatamente. Señor González, se dijo que fuese el miércoles hoy. 10 días se le dio de tiempo. Porque ante la gravedad de los acontecimientos y sabiendo que vendría aquí el presidente del Ejecutivo, no se puede atosigar a nadie. Hay que darle tiempo para que prepare su intervención, para que investigue, para que con toda la solemnidad y responsabilidad como presidente del Gobierno venga preparado a dar una explicación. Otra cosa es la que haya dado aquí. Pero eso ya no es responsabilidad de las fuerzas políticas que lo han ido persiguiendo o atosigando. En todo caso, es responsabilidad exclusiva del señor presidente de Gobierno, que tuvo el tiempo suficiente y la serenidad suficiente para preparar otro tipo de intervención. Día 3 de mayo, por la mañana, aparece la entrevista al señor Roldán en un diario de tirada nacional y a partir de ahí vuelve otra vez la insinuación de si tira o no tira de la manta. Por cierto, hay otra entrevista a otro excargo del Ministerio del Interior donde dice que espera del señor Roldán la caballerosidad que ha tenido el señor Amedo. Todo ello cobra perfiles inquietantes. Día 3 de mayo por la tarde, detención de Mariano Rubio y Manuel de la Concha, con un procedimiento inusual, pero desde luego impactante. Porque ese procedimiento, esa detención por la noche y el paso de los detenidos a Carabanchel lleva a la ciudadanía la impresión de que se empiezan a tomar medidas y que, por tanto, se comienza a atajar el mal. Día 4 de mayo, dimisión del ministro de Agricultura, el señor Albero, por irregularidades fiscales. Día 5 de abril por la mañana, comparecencia del presidente del Gobierno en rueda de prensa. ¿Y qué dice el señor presidente del Gobierno? Primero, que no dimite. En segundo lugar, nos confiesa conturbado una situación de ánimo, se siente abochornado. Y en tercer lugar,
en nombre de terceros, afirma tener el apoyo de Convergencia y Unió y del PNV, con cual ellos, con sus dirigentes máximos, ha tenido una conversación telefónica, y que acepta las dimisiones de Albero como ministro de Agricultura y del señor Solchaga y Corcuera, uno como portavoz parlamentario y el otro como diputado, simplemente por una atención, puesto que no se dimite de diputado ante el presidente del Ejecutivo. Pero, y llamo la atención nuevamente a sus señorías, exonera de toda responsabilidad al hoy vicepresidente del Gobierno sentado ahí, el señor Serra y Serra. Conclusión. Las dimisiones, cuando se producen en cadena y el presidente del Ejecutivo tiene que explicarlas, se explican con un modelo, a qué obedecen, a qué tipo de responsabilidad, por qué lugar tiene cada dimisión en el modelo de aceptación de las mismas. Pero esto no se hace así, porque salvo el caso del ministro Albero, en donde más claramente se manifiesta irregularidad fiscal, ¿qué se dice? En el caso de Solchaga, en el asunto del señor Rubio, don Carlos Solchaga ha presentado la dimisión. ¿Por qué? Izquierda Unida lo tenía claro, porque el señor Solchaga había sido ministro de Economía y Hacienda, pero no pide la responsabilidad en qué ha consistido. Y esto tiene una explicación. Corcuera renuncia al escaño y ahora cito su intervención, por un sentido de responsabilidad política. ¿Cuál? Evidentemente no ha podido ser la fuga del señor Roldán. En todo caso debe ser, y yo colijo, que debe ser porque el señor Corcuera, cuando llegó al ministerio, mantuvo o planteó o presentó conjuntamente con el ministro de Defensa la continuidad del señor Roldán. Pero eso no se dice, es algo que colegimos los demás, por pura lógica. ¿Y qué significa esto? Significa que se plantean dimisiones, pero no se plantea la lógica interna de las mismas, porque si se llega a plantear la lógica interna, tenían que haber dimitido el señor Barrionuevo y el señor Serra. Porque al contrario de lo que manifiesta el señor presidente de Gobierno, el señor Serra tiene mucho que ver en el nombramiento del director general de la Guardia Civil y en otras cuestiones. Si me permiten, les leo brevemente el artículo 14 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en donde dice que ambos ministros, el de Defensa y entonces el señor Serra lo era, y el ministro del Interior, propondrán al Gobierno, y proponen al Gobierno presidido por el señor González, es el que nombra. Pero después, el mismo artículo, en apartados siguientes dice lo que voy a leer a continuación. Ambos ministros conjuntamente hacen selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial de la Guardia Civil. Y el Ministerio de Defensa, el señor ministro, como responsable máximo, dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones del personal. Bien. Las dimisiones, por tanto, las plantea el señor presidente de Gobierno como la tinta del calamar. Dimisiones, pero sin explicar la lógica interna, porque si tiene que explicar la lógica interna, tiene que concluir con que también tienen que dimitir los señores Barrionuevo y Serra. Y a partir de ahí lanza la amenaza hablando de estabilidad y hace depender la estabilidad del número de diputados. Y en 1993... que tenían 175 diputados y después 176, no estaba la estabilidad amenazada por situaciones económicas y situaciones de corrupción. Día 5 de mayo por la tarde, los votos del Partido Socialista Obrero Español, de Convergencia y Unió, del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria impiden en la Comisión Roldán la comparecencia del señor Serra y Serra, una comparecencia extremadamente interesante en la citada comisión del señor Roldán, porque el señor Serra y Serra había sido ministro de Defensa, proponente conjuntamente primero con el señor Barrionuevo del señor Roldán, porque había sido también el mantenedor, junto con el nuevo ministro señor Corcuera, de la propuesta del señor Roldán. Y también porque el señor Serra había sido responsable máximo de algo que todavía no ha salido aquí, pero que a nuestro grupo parlamentario le gustaría siquiera una referencia. Responsable máximo del CSIC. ¿Qué sabía el CSIC sobre Roldán?
¿Qué sabía el Gobierno sobre el señor Roldán? ¿Qué hacía el CSIC? ¿Conocía a los famosos guardias civiles pata negra? ¿Que esa especie de guardia pretoriana de información del señor Roldán no había sido denunciada al ministro pertinente? ¿Cómo se podía tolerar esa situación, puesto que aquí hay una intervención del ministro de Defensa, en este caso el nuevo ministro de Defensa? ¿Qué es lo que estaba pasando ante los hechos y lo que hacía el señor Roldán? Nadie lo sabía. ¿Qué hacía el CSIC? Señor Anguita, le ruego concluya. Muchas gracias, señor presidente. Terminando. Conclusión. El Gobierno, su presidente y esta vez sus aliados entorpecen e impiden que alguien tan importante para clarificar el asunto Roldán como el señor Serra vaya a la comisión, y tienen su parte de responsabilidad en nombre de la democracia y de la transparencia que la democracia conlleva. Día 6 de mayo. Dimisión del secretario de Estado delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga. Día 9 de mayo. Rueda de prensa del citado señor. Y dice algo que solamente he recogido porque tengo aquí después pruebas. El señor Garzón viene a decir: no hay voluntad de lucha contra la corrupción. Simplemente, señor González, yo he cogido sus promesas del debate habido en mayo o marzo de 1992, el debate del Estado de la Nación. Su señoría hizo unas propuestas y aquí está el nivel de cumplimiento. No llega ni a un 10% y, por tanto, la voluntad o la falta de voluntad de luchar contra la corrupción del señor Garzón se ven reflejadas en este no cumplimiento de las medidas que usted propone en su primera intervención en el debate del Estado de la Nación. Y día 10 de mayo, en medio de toda esta tensión y como un hecho adicional, pero que va incidiendo en la opinión pública, dimite la presidenta de la Cruz Roja. Día 11 de mayo y por la mañana, nuevo dossier de prensa que involucra al señor Serra, rumores de la dimisión del fiscal general del Estado, un fiscal general del Estado que el día 26 de noviembre del año pasado dice de Santa Cruz de Tenerife que no ha encontrado indicio de que el señor Roldán haya tenido unos ingresos extraordinarios y desde luego que sean ilegales. La perspicacia del señor fiscal del Estado ha quedado demostrada. Y un fiscal general del Estado sobre el cual está pendiente una sentencia del Supremo acerca de la legalidad de su nombramiento. Día 11 de mayo por la tarde comparece el señor presidente del Gobierno. ¿Y qué nos dice? Señoras y señores diputados, ¿qué nos dice el presidente del Gobierno después de esto de que acabo de relatar de estos días? Los acontecimientos, lo que se ha dicho, los datos aportados. Pues bien, hace un llamamiento a la serenidad y que hay que tener mucho cuidado que no haya alarma social y que la investigación sigue su curso. Sí, pero bueno, hubo preguntas al señor Asunción que tenían que haber sido respondidas aquí por su señoría, hoy. Porque la alusión cuando se hace a la logística o se ha contado con apoyos, tendrá que haber ya algunos responsables. ¿Se fue por un simple hecho de levitación el señor Roldán? Si el señor ministro dijo que había tenido una logística, ¿se ha sabido algo de ello? Es que el señor presidente de Gobierno no ha tenido en 11 días tiempo ni información para traer aquí, siquiera por respeto a la Cámara o simplemente para tranquilizar a la ciudadanía, un pequeño dato más que aportar acerca de la fuga del señor Roldán. Ha repetido básicamente lo que dijo el señor Asunción y para esto viene a comparecer aquí. Pero es más, dice que las responsabilidades políticas se han saldado con las dimisiones que anteriormente han sido relatadas. Creo que no, y después hablaré sobre ello porque estoy terminando, señor presidente. Cuando habla de la dimisión del señor Corcuera dice que es a causa de la dimensión social de la misma. No, es que el señor Corcuera admitió que continuase el señor Roldán como director general de la Guardia Civil. Ahí está la responsabilidad política, no la dimensión social o el escándalo. Se está investigando para buscar responsabilidades penales. ¿En qué líneas de trabajo? ¿Y sobre quién pueden caer las responsabilidades penales? Yo no digo que aquí se digan secretos de investigación, pero se le puede decir a esta Cámara, grosso modo, siquiera grosso modo, porque han pasado 11 días, en dónde se está, desde qué supuestos, con qué datos mínimos, que esta Cámara representante de la soberanía nacional tenga una idea, no solamente la fiabilidad del señor presidente del Gobierno, de que se está haciendo algo más allá de las palabras del señor presidente del Gobierno.
y no se puede aceptar la imputación de connivencia. Hombre, no se puede aceptar, dice el señor presidente de Gobierno, que nosotros acusemos al Gobierno de connivencia con lo que está ocurriendo. Bien, pues no lo vamos a acusar, simplemente relatamos los hechos. Un señor que ha dicho lo que ha dicho, que tenía una escolta estática, que dice que se le retira, que amenaza con decir ciertas cosas, se le retira la escolta, el CSI no dice nada. Eso no es connivencia, eso es negligencia. Y cuando la negligencia llega a estos niveles, cuando lo que hay detrás es lo que hay detrás, eso tiene un nombre muy parecido a connivencia. Es verdad que no, en todo caso, no querida, no voluntariamente querida, pero desde luego el resultado final es como si hubiese sido querida. Y estoy terminando, señor, solamente pido el mismo tiempo que el señor Aznar. Estoy terminando ya. El señor presidente en su intervención ha hablado de que va a permanecer al frente del Ejecutivo. Estamos ante la recuperación de la economía. Bien, eso que es muy dudoso y que me gustaría discutir con usted, señor presidente, en esta Cámara, cuando haya un pleno acerca de esa tan anunciada recuperación de la economía, no debe servir para distraernos del problema fundamental que tenemos aquí, problemas que afectan al Estado y al desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Y, sobre todo, a partir de ahí, la lucha contra la corrupción propone una serie de medidas, una de las cuales ya propuso en el 92 y que no se ha desarrollado totalmente. En definitiva, señor González, tengo aquí su intervención. Para mí ha sido una intervención desafortunada, no ha añadido nada nuevo, no ha justificado este pleno extraordinario y solamente nos queda que decir lo siguiente como fin de nuestra intervención. Señorías, si Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya tuviese la fuerza parlamentaria suficiente, y no la tenemos porque el pueblo no nos la dio, no duden ustedes que estamos ya aquí con una moción de censura, tiempo A, sabiendo que la íbamos a perder, como sabía el señor González hace tiempo que plantearía una moción de censura y la planteó al señor Suárez cuando tenía 121 diputados. Pero el señor González previno aquí a plantear una moción de censura, sabiendo que la iba a perder, para plantear un programa de gobierno. Porque cuando se habla moción de censura, se plantea y se viene aquí a traer el programa de gobierno. Y las demás fuerzas políticas, escuchando el programa de gobierno, ya veremos lo que hacemos. Por tanto, amagar y no dar no sirve. Y lo único que podemos decir es que lamentamos que no haya una moción de censura para escuchar otro programa alternativo. Por tanto, como no podemos plantearla porque no tenemos los 35 diputados suficientes, tenemos que decir con toda serenidad, con toda tranquilidad y utilizando una expresión que gusta mucho a sus señorías, sin acritud, sin ninguna acritud, que planteamos nuevamente su dimisión como presidente de Gobierno. Y que tengo que decir a esta Cámara que este planteamiento de dimisión va a operar durante mucho tiempo, aunque no estemos constantemente repitiéndolo. ¿Y por qué? Planteamos la dimisión como responsable de una situación socioeconómica y moral en la cual se inscribe y se potencia la corrupción. La cultura del pelutazo, la ganancia fácil, sirven para motivar e incrementar, son caldo de cultivo de la corrupción. Dimisión avalada, además, por una situación anormal. Señorías, en 3 años dimite un vicepresidente del Gobierno y 3 ministros. Dimiten 2 exministros, un secretario de Estado. Yo creo que algo está ocurriendo para que haya tanta dimisión. Algo está ocurriendo en el seno del Gobierno, algo se está moviendo. Pero a partir de ahí, el tema más grave, y me gustaría tener respuesta ante esto, es que se ha obstaculizado que el señor Serra comparezca en la comisión del caso Roldán. Y lo pido aquí en nombre de la democracia. El señor Serra tiene que comparecer ante esa comisión. Él es responsable del nombramiento del señor Roldán. Él tuvo bajo sus órdenes al CSIC. Y aquí hay cuestiones muy graves que atentan contra el Estado social y democrático de derecho. Y tiene que comparecer, porque eso es fundamental. Dimisión por presidir el Consejo de Ministros en el que el señor Roldán fue nombrado director general de la Guardia Civil y por presidir el Consejo de Ministros en el cual fue ratificado en el cargo. Dimisión por desviación de los principios de izquierda. En esto quiero ser suave. Cuando hoy tenemos que escuchar por extensión, porque la base electoral de esa fuerza política, una parte muy importante de esa fuerza electoral, se ve acobardada, inculpada de corrupción, inculpada de haber desviado los principios que a la izquierda la han mantenido siempre con la cara muy alta, los demás
también nos sentimos afectados sin tener ninguna responsabilidad. Y eso tengo que demandarlo aquí en este hemiciclo. Y eso su señoría tiene responsabilidad en esa cuestión. Y tengo yo que protestar por la parte que nos afecta a los demás, aunque no hayamos incurrido en estas cuestiones. Y esto es grave. Dimisión por esa ley de reforma del mercado laboral. Y dimisión que no debe conllevar ningún trauma. Señores que apoyan al Gobierno, en nombre de la democracia, la Constitución es la garantía de que no ocurra nada. En nombre de la democracia, señores que apoyan al Gobierno, ¿qué es esa visión cesarista que hace descansar la estabilidad política en un hombre cuando tiene el mecanismo institucional correcto que es la propia Constitución? La estabilidad está en la Constitución, está en que el pueblo español la sigue apoyando, está en la normalidad. Y por tanto, en nombre de esa estabilidad, pedimos la dimisión. Pero no una dimisión cualquiera. Esa fuerza política ganó las elecciones y todos la asumimos. Que salga de esa fuerza política un candidato o una candidata y que venga aquí y que plantee un programa alternativo en un debate de investidura. Y digo algo más en nombre de mi fuerza política, que si ese candidato y esa candidata plantea un programa de gobierno, una alternativa, que significa rectificación de la política económica, lucha contra la corrupción, lucha contra el fraude, esta fuerza política está dispuesta a quemarse en nombre de ese programa, pero el paso previo a la dimisión del actual presidente de Gobierno. Porque si esa fuerza política está presa del discurso cesarista de que solamente el señor González, actual presidente del Gobierno, es que le puede garantizar la estabilidad política, entonces ya no hay solución que se convoquen elecciones, porque esa fuerza política no está a la altura del voto recibido el 6 de junio del año pasado. Y si no hay, y termino ya, son 2 minutos, señor presidente, y si no hay posibilidad de que esto ocurra, plantéese la cuestión de confianza. No se hable en nombre de terceros. Que vengan los terceros aquí, delante de la luz y los taquígrafos, a decir que apoyan al actual presidente del Gobierno. ¿Y por qué lo apoyan? Aquí es donde se da la confianza, aquí se gana, aquí se mantiene y aquí se otorga. Y aquí se asume la responsabilidad por otorgarla o por dejarla de otorgar. Y en definitiva, aquí se sabe quién es quién en momentos de gravedad y de importancia. Y ya no podemos hacer otra cosa, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, añadir un grano de serenidad y de análisis a la luz de los acontecimientos y el comentario de los mismos, porque en definitiva, a estas alturas, si no hay dimisión, si no hay una cuestión de confianza, solamente nos queda apelar al pueblo español para que en determinado momento, que son los momentos electorales, dicte sentencia y diga quién debe cumplirla.